¿Alguna vez te has imaginado enfrentarte a un guerrero de casi 3 metros de altura, completamente cubierto por una armadura? ¿Qué pasaría si os dijera que en la Biblia no había uno, sino 2 gigantes como este, tan temibles que hacían temblar de miedo incluso a ejércitos enteros? Prepárate para un viaje épico a través de las páginas sagradas, donde descubriremos cómo Dios usó lo improbable para derrotar a lo aparentemente invencible. Nuestro viaje comienza en el desierto, donde los israelitas, recién liberados de la esclavitud en Egipto, se enfrentaron a su primer gigante, Og, rey de Basán. Imaginemos la escena: un pueblo que había pasado generaciones en cautiverio, ahora enfrentado a un rey cuya cama medía más de 4 metros de largo. La Biblia nos da detalles fascinantes sobre Og en Deuteronomio 3:11, porque de los refaítas solo quedó Og, rey de Basán. He aquí que su cama, una cama de hierro, no es la de los hijos de Amón. Su longitud era de 9 codos, y su anchura de 4 codos, conforme al codo común. Este versículo no solo nos da una idea del impresionante tamaño de Og, sino que también revela cómo su fama se extendió hasta el punto de que su lecho fue conservado como reliquia. Og no solo era grande en estatura, sino también en poder. Gobernó más de 60 ciudades fortificadas, cada una de ellas protegida por altos muros, puertas y cerrojos. Imaginemos el terror que se apoderó de los israelitas cuando se encontraron con un adversario como este. ¿Cómo podría un pueblo sin experiencia militar derrotar a un gigante que comandaba un reino tan vasto y fortificado? Pero aquí está la primera lección poderosa. El tamaño del desafío no importa cuando Dios está de nuestro lado. El Señor le dijo a Moisés en Números 21:34, «No le tengas miedo, porque yo lo he entregado a él, a todo su pueblo y a su tierra en tus manos». Esta promesa ciertamente parecía casi increíble para los israelitas, pero Dios estaba a punto de demostrar que su palabra siempre se cumple. Es interesante notar que esta no era la primera vez que Dios daba tal garantía a su pueblo. Antes de la batalla contra Og, los israelitas ya habían enfrentado y derrotado a Segón, rey de los amorreos, con una promesa similar de Dios. Esta experiencia previa debería haber fortalecido la fe del pueblo, pero enfrentarse a un gigante como Og todavía representaba un desafío formidable. La repetición de la promesa de Dios en este momento crítico nos recuerda que Él es paciente con nuestras dudas y temores, siempre dispuesto a darnos seguridad y confianza. La batalla que siguió fue nada menos que espectacular. A pesar de toda la fuerza y las defensas de Og, los israelitas, liderados por Moisés y fortalecidos por la promesa de Dios, obtuvieron una victoria abrumadora. Deuteronomio 3:7 nos da una vívida descripción del resultado. Así también el Señor nuestro Dios entregó en nuestras manos a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, y lo derrotamos hasta que no quedó ninguno. En aquella época tomamos todas sus ciudades. No quedó ciudad que no tomáramos. 60 ciudades, toda la región de Argob, como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, destruyendo por completo todas sus ciudades, sus mujeres y sus niños. Pero todo el ganado y el despojo de las ciudades lo tomamos para nosotros como botín. Esta descripción detallada sirve no solo como registro histórico, sino también como testimonio de la victoria completa que Dios ha concedido a su pueblo. La mención específica de las 60 ciudades fortificadas enfatiza la magnitud del triunfo, mostrando que ninguna defensa humana, por impresionante que sea, puede resistir el poder de Dios cuando Él actúa en favor de su pueblo. Esta victoria no fue solo un triunfo militar, sino un testimonio vivo del poder de Dios y su fidelidad a sus promesas. Imaginemos el impacto que esto tuvo en la fe y el coraje de los israelitas, un pueblo que, no mucho antes, había temido incluso regresar a Egipto ante las dificultades. Ahora había derrotado a uno de los reyes más temibles de la región. La conquista de Basán se convirtió en un hito en la historia de Israel, a menudo recordada en los Salmos y en otros lugares como un ejemplo del poder liberador de Dios. Por ejemplo, el Salmo 135, 10-12 dice: «Hirió de muerte a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, y a Og, rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio la tierra de ellos en herencia a su pueblo Israel».
Este recuerdo serviría como un faro de esperanza y confianza para las generaciones futuras, recordándoles que con Dios ningún obstáculo es insuperable. La victoria sobre Og no solo eliminó la amenaza que planteaba Og no se limitó simplemente a eliminar un obstáculo inmediato, sino que también allanó el camino para la conquista de la tierra prometida. Bazán, una región fértil y estratégicamente vital situada al este del río Jordán, fue conquistada por los israelitas, lo que les proporcionó una base sólida para futuras campañas al oeste del Jordán. Además, derrotar a un rey tan poderoso y temido como Og probablemente envió ondas de choque por todo Canaán, sembrando miedo en los corazones de los otros pueblos a los que se enfrentarían los israelitas. Esto es evidente en Josué 2:10, cuando Rahab, la prostituta de Jericó, se dirige a los espías israelitas, diciendo: «Porque hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos, Sejón y Og, que estaban al otro lado del Jordán, a los cuales destruisteis por completo». Este pasaje revela cómo se difundió la fama de las victorias de Israel, incluyendo la derrota de Og, cumpliéndose la promesa de Dios de infundir el temor de Israel sobre los pueblos, según Deuteronomio 2:25. Pero la historia no termina ahí. Siglos más tarde, los israelitas se enfrentarían a otro gigante, quizás incluso más intimidante que Og. Su nombre era Goliat, y surgiría como el campeón de los filisteos, los enemigos de Israel, en el tiempo del rey Saúl. El escenario de esta nueva batalla no podría ser más diferente. En lugar del desierto y las ciudades fortificadas de Bazán, ahora tenemos el valle de Ela, una región fértil en la región montañosa de Judá. El contexto político y militar también había cambiado drásticamente. Ya no era un pueblo nómada recién llegado de Egipto, sino una nación sedentaria con su propio rey. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, el desafío de confiar en Dios frente a un enemigo aparentemente invencible aún persistía. Goliat era un espectáculo imponente, como se describe en la Biblia en 1 Samuel 17:4-7. Entonces salió del campamento de los filisteos un hombre valiente cuyo nombre se llamaba Goliat, de Gat. Su altura era de 6 codos y 1 palmo. Llevaba un casco de bronce en la cabeza, una capa de escamas que pesaba 5,000 siclos de bronce, grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y el filo de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. Detengámonos a reflexionar sobre estas medidas. 6 codos y 1 palmo equivalen aproximadamente a 2,90 metros. La armadura que llevaba pesaba unos 57 kilos, más que muchos adultos. Su lanza, descrita como un asta de tejedor, tenía una punta de hierro que pesaba alrededor de 7 kilos. Goliat no era solo un gigante, sino una auténtica fortaleza andante. Durante 40 días desafió a los ejércitos de Israel, burlándose de ellos y de su Dios. 1 Samuel 17:8-10 registra sus palabras burlonas. ¿Por qué habéis salido a ordenar vuestra batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escoged un hombre de entre vosotros que venga a mí. Si él puede pelear conmigo y vencerme, entonces seremos sus siervos, pero si yo lo venzo y lo hiero, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. Agregó: hoy desafío a las tropas de Israel. Dame un hombre para que podamos pelear los dos. Imagínense el impacto devastador que esto tuvo en la moral de las tropas israelíes. Durante más de un mes, cada mañana y cada tarde, se les recordaba su aparente inferioridad ante este coloso filisteo. El temor se extendió como una plaga por el campamento. La situación era tan grave que 1 Samuel 17:11 nos dice: «Y oyeron Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, y temieron y temblaron en gran manera». Fue en este escenario desesperado que un héroe improbable entró en escena. David, un joven pastor. Su introducción en la narración se hace de una manera aparentemente casual, ya que no estaba en el campo de batalla, sino en casa, cuidando las ovejas de su padre. Fue solo cuando su padre lo envió a llevar suministros a sus hermanos en el ejército que David se enfrentó a la situación.
Samuel 17, 20, 22 nos dice: David se levantó muy de mañana, dejó las ovejas al cuidado de un pastor, tomó la carga y se puso en camino, como Jesse le había ordenado. Llegó a la trinchera cuando el ejército estaba saliendo en formación de batalla y lanzando gritos de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en fila, línea contra línea. David dejó la carga al cuidado de los que custodiaban el equipaje, corrió a las filas, llegó y saludó a sus hermanos. Esta escena resalta el contraste entre David y los soldados experimentados. Mientras ellos se preparaban para la batalla con gritos de guerra, David acababa de llegar, como un simple mensajero, ajeno al terror que se apoderaba del campamento. Cuando todos los guerreros experimentados estaban paralizados por el miedo, este joven, impulsado por una fe inquebrantable, se ofreció como voluntario para enfrentar a Goliat. La reacción de David al desafío de Goliat está registrada en 1 Samuel 17, 26, donde dice: ¿Qué se hará al hombre que venciere a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque al escuadrón del Dios viviente? Observe cómo la perspectiva de David era completamente diferente a la de los soldados. Mientras ellos veían a un gigante invencible, David solo veía a un filisteo incircunciso que se atrevía a desafiar al Dios vivo. Esta diferencia de perspectiva es crucial para entender el coraje de David. Su confianza no estaba en su propia fuerza o habilidad, sino en la fidelidad y poder de Dios. La oferta de David de luchar contra Goliat fue recibida inicialmente con escepticismo e incluso burla. Su propio hermano Eliab lo acusó de arrogancia e irresponsabilidad. Cuando el rey Saúl finalmente permitió que David se enfrentara a Goliat, intentó vestirlo con su propia armadura, un gesto bien intencionado, pero que demostraba una falta de comprensión de la verdadera fuente de la fuerza de David. La negativa de David a usar armadura, registrada en 1 Samuel 17, 39, no fue solo una cuestión de comodidad física, sino una afirmación de fe. Él confiaba, no en la protección humana, sino en la protección divina. Las palabras de David a Saúl en 1 Samuel 17:37 resumen su confianza. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Ve y el Señor esté contigo. El enfrentamiento entre David y Goliat es uno de los momentos más dramáticos e inspiradores de la historia bíblica. Las palabras de David al acercarse a Goliat resuenan a través de los siglos. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy el Señor te entregará en mis manos. Yo te heriré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Samuel 17, 45, 46. Esta declaración no es solo una demostración de valentía, sino una profesión de fe. David entendió que la batalla no era solo entre él y Goliat, sino una oportunidad para que Dios mostrara su poder a todas las naciones. Lo que ocurrió a continuación fue uno de los momentos más inesperados y decisivos en la historia de Israel. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, David se enfrentó al gigante. Samuel 17, 49, 50 describe el resultado. David metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó boca abajo en el suelo. Y venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, aunque David no tenía espada en su mano. Este momento no solo decidió la batalla, sino que también demostró dramáticamente que la verdadera fuerza no reside en la fuerza física o en las armas, sino en la fe y la confianza en Dios. La caída de Goliat, con una sola piedra bien dirigida, no fue solo un golpe de suerte, sino una manifestación tangible del poder de Dios, actuando a través de un siervo fiel. La victoria de David sobre Goliat no fue solo un triunfo personal, sino un punto de inflexión decisivo en la historia de Israel.
marcó el comienzo del ascenso de David como líder y futuro rey, y sirvió como un poderoso testimonio del poder de Dios para lograr lo imposible a través de aquellos que confían en él. El impacto inmediato de esta victoria se describe en 1 Samuel 17:51-53. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomó su espada, y la sacó de su vaina, y lo mató, y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron y gritaron, y los persiguieron hasta la entrada del valle, y hasta las puertas de Ecrón. Los heridos de los filisteos cayeron en el camino de Sarai a Gat y a Ecrón. La derrota de Goliat no solo eliminó la amenaza inmediata, sino que también inspiró a todo el ejército de Israel a perseguir y derrotar a los filisteos, convirtiendo lo que podría haber sido una derrota humillante en una victoria rotunda. Convertir lo que podría haber sido una derrota humillante en una victoria aplastante. Estas dos historias, separadas por siglos, comparten temas profundos que continúan resonando hasta el día de hoy. Ambos demuestran que los gigantes en nuestras vidas, ya sean desafíos, miedos o adversarios, pueden parecer insuperables a primera vista, pero cuando confiamos en Dios y actuamos con fe, nos damos cuenta de que ningún obstáculo es demasiado grande. La victoria de Israel sobre Og y la victoria de David sobre Goliat no fueron el resultado de superioridad militar o de estrategias brillantes, sino de una confianza inquebrantable en el poder y la fidelidad de Dios. Esto nos recuerda que en nuestras propias batallas, la clave de la victoria no reside en nuestra fuerza o recursos, sino en nuestra voluntad de confiar y obedecer a Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan imposibles. Og y Goliat representan más que enemigos físicos, simbolizan todo aquello que nos intimida, nos hace dudar y temer. Estos podrían ser problemas de salud, dificultades financieras, relaciones conflictivas o batallas internas. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo. Con Dios podemos afrontar y superar incluso los desafíos más difíciles. Así como los israelitas se enfrentaron a Og y David dio un paso de fe cuando se enfrentó a Goliat, estamos llamados a actuar con fe cuando nos enfrentamos a nuestros propios gigantes. La promesa de Dios en Isaías 41:10 resuena a través de estos relatos y nos llega hoy. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré, yo te ayudaré, y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La lección de Moisés al liderar a los israelitas contra Og nos enseña la importancia del liderazgo basado en la fe, incluso frente a un enemigo aparentemente invencible. Moisés confió en la promesa de Dios e inspiró al pueblo a hacer lo mismo. Esto nos recuerda que, como líderes en nuestras propias esferas de influencia, nuestra confianza en Dios puede inspirar a otros a enfrentar sus propios gigantes. El liderazgo de Moisés en este momento crítico no se basó en su propia fuerza o sabiduría, sino en su voluntad de confiar y obedecer a Dios. De la misma manera, estamos llamados a liderar no mediante el dominio o la fuerza, sino mediante la fe y el ejemplo, confiando en que Dios puede hacer lo imposible a través de nosotros. Por otro lado, la historia de David y Goliat nos muestra que Dios muchas veces elige a los improbables para llevar a cabo sus propósitos. David no era un guerrero entrenado, sino un joven pastor. Sin embargo, su fe y coraje lo convirtieron en el héroe que Israel necesitaba en ese momento. Esto nos anima a no subestimar nuestro potencial cuando estamos alineados con los propósitos de Dios. Como escribió Pablo en 1 Corintios 1:27-29, pero lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, y lo que no es, escogió para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta verdad nos recuerda que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, sin importar nuestras aparentes limitaciones, para cumplir sus propósitos y glorificar su nombre. Ambas historias también resaltan la importancia de confiar en los recursos de Dios, no en los nuestros. Los israelitas no habrían tenido ninguna oportunidad contra Og, confiando solo en su propia fuerza, así como David no pudo derrotar a Goliat con armas convencionales.
Fue la confianza en el poder de Dios lo que marcó la diferencia. Esto nos desafía a reconsiderar cómo abordamos nuestros propios desafíos. ¿Confiamos en nuestras capacidades o en la fuerza infinita de Dios? El apóstol Pablo captó esta verdad en 2 Corintios 12:9-10 cuando escribió: «Pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». En última instancia, estas narraciones nos enseñan sobre la verdadera naturaleza del coraje. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Tanto Moisés como David ciertamente sintieron miedo frente a sus respectivos gigantes, pero eligieron actuar basados en la confianza en Dios, en tu fe, no en tus miedos. Esto nos anima a afrontar nuestras propias aprensiones con la confianza de que Dios está de nuestro lado, como nos recuerda Josué 1. «¿No te lo he ordenado? Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Estas historias nos motivan a desarrollar coraje basado no en nuestra propia fuerza, sino en la certeza de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Nos invitan a dar pasos de fe, confiando que así como Dios estuvo con Moisés y David, también está con nosotros, dispuesto a capacitarnos para afrontar cualquier desafío en nuestro camino.